Bienvenidos una vez más a su canal La Fe es para Todos, donde compartimos la palabra del Señor y hacemos algunas lecturas juntos y las comentamos. En esta ocasión estaremos viendo y leyendo una parte de la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 4, de los versículos 1 al 5. Y esto obedece a que algunas veces nos han preguntado, ¿y por qué es tanta guerra? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Hay tanta guerra, pero porque nosotros existimos. La respuesta es muy diferente. Mucha gente empieza a culpar a Dios, mucha gente empieza a hablar a Dios, pero vamos a ver precisamente esa parte de la que a muchas personas no les gusta compartir, no les gusta hablar, ¿verdad? Porque a lo mejor no es algo bonito, pero es algo que nos conviene, es algo muy provechoso. Dicen, ¿y por qué tanta guerra? ¿Por qué tantos pleitos? ¿Por qué tantas situaciones que hay que no nos gustan? Y miren lo que dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, empezamos con el versículo 1 y dice, ¿de dónde vienen las guerras? Exactamente, la pregunta dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y aquí dice, hay un detalle, aquí dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? El tema no es que si Dios existe o no existe. Las guerras y los pleitos es entre la gente. No es entre Dios y la gente, es entre la gente. Es entre nosotros. ¿De dónde vienen los desacuerdos? De nosotros. ¿De dónde vienen los enojos? De nosotros. ¿De dónde viene la ira? De nosotros. ¿De dónde vienen los pleitos? De nosotros. ¿De dónde viene la guerra? De nosotros. Y dice la palabra del Señor, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, no es de vuestras pasiones, ¿verdad? No es de lo que cada quien está buscando, no es de lo que cada quien pelea. Me llama la atención el versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la pregunta de la gente es, si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras? No, el problema no es porque Dios existe, el problema es porque nosotros existimos. El problema es que la gente, el ser humano, el hombre, nosotros hacemos eso. Pero la Biblia no solamente dice de dónde viene el problema, de dónde vienen las situaciones, ¿verdad? En realidad, como algo bien importante, y nos dice la realidad. Una vez iba a compartir con unas personas y dije, bueno, lo que tengo es un poquito fuerte. ¿Quieren que les hable cosas bonitas que no funcionen para nada? ¿O quieren que comparta lo que dice la palabra de Dios? El versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Habla de una realidad. Dice, codicias, no tienes, matas, ardes de envidia, y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que quieres. Y si no tienes lo que quieres, y al final de este versículo dice, porque no pides. Porque no pides. La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque no pides. ¿Cómo es que yo necesito esto? Sí, pero es que tenemos que dejar esas relaciones violentas con nosotros mismos. Tenemos que hacer un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Aquí dice, pasa todo esto porque tú no pides. Porque tú no volteas a mí, porque tú no pides, no me pides, no me has dicho nada. Estás haciendo las cosas por ti mismo. Y ese es el momento en que, en un momento histórico en que todo el mundo, y ahora sí que literal todo el mundo, o más de la mitad del mundo, está encerrado en sus casas. Dice la palabra del Señor, no tienes, matas, ardes de envidia, no puedes alcanzar lo que quieres, y dice porque no pides. Es el momento en que ahora que estamos encerrados nos pongamos a pedir. Nos pongamos a pensar qué es lo que dice la palabra de Dios, y no preguntarnos si Dios existe, si Dios puede, si Dios no puede hacer esto o no puede hacer aquello. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pues es entre ustedes, entre nosotros, entre la gente, entre la raza humana. Se pueden llamar religiones, se pueden llamar grupos de fútbol, se pueden llamar grupos políticos, se pueden llamar como quieras, pero son pleitos siempre.
La única que no se pelea es la iglesia del Señor. La única que no está dividida es la iglesia del Señor. Es el cuerpo de Cristo, porque ese no puede estar dividido. Dice la palabra del Señor, dice, pero no tenéis lo que pedís porque no pides. Está diciendo el porqué de las guerras, de los pleitos, de las divisiones, de las iras, de las envidias, de los combates, de las luchas, de toda codicia. Dice, ¿por qué no piden? Luego el versículo 3 dice, piden y no reciben, pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, la palabra también dice cómo debemos de pedir. Mucha gente decimos, Señor, que no me cachen. No, esa no es la manera correcta. Dice aquí, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y luego dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí viene una realidad. ¿Queremos ser amigos del mundo o queremos ser amigos de Dios? ¿Queremos ser queda bien del mundo? Si queremos ser queda bien del mundo, tenemos que decirle al mundo lo que le gusta. Ay, esto, no importa, está bien. Ay, esto otro, ay, sí, Dios te perdona, no importa, Dios de todos modos. Aquí dice que está mal la gente. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir lo que la Biblia dice. Dice almas adúlteras. Aquí tiene que haber un cambio. Aquí tiene que haber hasta aquí, un punto final a la vida pasada que llevamos. Tenemos que poner un punto final y luego empezar a cambiar. Dice el apóstol Pablo, no creo que ya lo alcancé todo, pero prosigo al blanco. Él decía, yo no soy perfecto, yo tampoco soy perfecto. Pero tenemos que ir en pos de Jesús. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y dice, pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Lo dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tenemos que, para ser amigos de Dios, tenemos que conocer a Dios, tenemos que hacer su voluntad. La manera más fuerte, más tremenda de terminar una guerra y que todos quedemos vivos, pues no es con una bomba atómica obviamente, es con la palabra de Dios, es con la presencia de Dios, es con lo que en este momento se está predicando en toda la creación, en todos los canales de internet, en todas partes se está compartiendo la palabra del Señor. Y dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. No es en vano que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y dice aquí, o piensas que es en vano, hay una realidad aquí bien grande para cada uno de nosotros. No es en vano. Y la palabra del Señor no dice en vano que su Espíritu nos anhela celosamente. Y te voy a decir una cosa, quien seas tú que estás viendo este video, el Espíritu de Dios te anhela celosamente y quiere estar contigo y te quiere bendecir, pero quiere que tú voltees a Él. Y te anhela celosamente. Todos estos medios no son para otra cosa más que para bendecir. Mucha gente los utiliza para mal, nosotros los vamos a utilizar para la gloria de Dios. Ahí donde nosotros no podemos llegar, pues creo que estas cosas sí llegan. Y dice la palabra del Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios te anhela celosamente. El Espíritu de Dios te desea celosamente. El Espíritu de Dios está amándote, está queriéndote bendecir, pero quiere que tú te acerques. Sí, te estoy diciendo a ti. A toda la gente que esté escuchando, y viendo este video. No dice en vano nada la palabra del Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? La Escritura no dice nada en vano. Lo dice por algo. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y está hablando de su iglesia, está hablando de sus hijos, está hablando de la gente que Él ama. Y dice, pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los soberbios los resiste, a los soberbios no los escucha, a los soberbios no les contesta, pero a los humildes les da gracia. Entonces, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El Señor da gracia a los humildes. Dice, someteos pues a Dios, sométete a Dios. Ponte al servicio de Dios. Da gracias al Señor por todo. Bendice a Dios en todo tiempo. Bendice a tu prójimo también. Ah, ya se acabaron las guerras. Bendice a tu prójimo, ya se acabaron los chismes. Y si bien es cierto que no vamos a caerle bien a todo el mundo, cesó la guerra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hay una parte, aquí dice acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quieres ser exaltado? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres tener la paz de Dios? Acércate al Señor. El Señor hace una cosa, el Señor te anhela celosamente, pero el Señor quiere que limpies tu camino. El Señor quiere que dejemos todas esas cosas que no le agradan. Y para eso necesitamos la palabra del Señor. Para eso necesitas la palabra del Señor. No se puede. Sin el manual no podemos hacer los procesos como deben de ser. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos del 1 al 5, dice, nos da algunas direcciones, algunos tips para que podamos acercarnos a Dios, para que podamos humillarnos al Señor, para que podamos estar al servicio de Dios, para que nuestra vida empiece a cambiar, ¿verdad? Y dice, desechando pues toda malicia. ¿Qué hay que desechar? Toda malicia. Y aquí menciona la palabra todos, todas, varias veces. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cuáles son las detracciones? Empezar a hablar mal de todo el mundo. Empezar a hablar mal de todo lo que no piensa igual que nosotros, lo que no es igual a nosotros, lo que a lo mejor por envidia estamos hablando mal de algo o de alguien. Dice aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Leche espiritual, dice, desead como niños recién nacidos. Y dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que ya conociste un poquito de la benignidad de Dios, entonces tienes que desear como un niño recién nacido el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. No que le metan ideas a la palabra de Dios, no se le pueden meter ideas, tenemos que tomar las ideas de la palabra de Dios, pero no nosotros meterle. Es que yo pienso, es que ahí no dice lo necesario, ahí no, es que no está completo, es que no nos conviene, y siguen las guerras, es que no queremos eso, siguen los desacuerdos, es que no queremos esto otro, siguen los corajes, siguen los enojos, pero cuando empezamos a desear como niños recién nacidos la palabra de Dios, y tomó el libro, ¿verdad? Y empezamos a tomarlo, a leerlo y a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, caray, entonces tengo de que desechar toda malicia, no tengo que ser malo, no tengo que estar engañando, no tengo que ser hipócrita, tengo que decir pues lo que pienso, o si no, pues callarme para no echar mentiras,
si no estoy de acuerdo, ¿verdad? No ser envidioso. Cuando Dios bendice a alguien, le da a alguien algo que a mí no, pues tengo que dar gracias a Dios porque se lo dio y qué bueno, ¿verdad? Y se acaba el problema. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y luego dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Porque si no has gustado, si no has probado, si no has recibido nada de la bondad de Dios, si no la conoces, si no la has probado, entonces esto no va a tener sentido. No va a tener sentido. Oiga, ¿puedo orar porque a mí Dios no me escucha? Claro que vamos a orar por usted. Oye, es que a mí como que Dios no me escucha. Es que Dios escucha, pero Dios escucha a los que dejaron todo esto, a los que estamos tratando de dejar todo esto, dejar todos los problemas. Y digo, no pretendo darme baños de pureza, eso no es cierto. No es cierto, esto es una realidad. No tenemos que esconder nada. Dice el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Eso no nos hace muy populares. Acabo de hablar con un pastor. Y le digo, oye, hola mi querido youtuber. Le dije, creo que tengo un suscriptor más que tú. Y yo no estaba suscrito a tu canal, mejor me suscribí a tu canal para que estemos iguales. Y nos dio risa, a los dos nos dio risa. Estábamos divirtiéndonos un poquito con eso de los canales de YouTube. Y empezó a reírse y dice, ay, tocayo, curiosamente se llama Javier González, igual que yo. Y estábamos compartiendo esto y dice, va a estar un poquito especial esto, pero Dios tiene un propósito para nosotros. Dios va a traer bendición, Dios tiene que traer bendición, ¿verdad? Nosotros estamos en Querétaro, luego sí, pero esto llega a todo el mundo, ¿verdad? No damos lo que el mundo da, damos lo que la Biblia dice. Hay una diferencia muy grande, muy grande. Y muchas veces no le interesa a mucha gente. Puede parecer aburrido, pero cuando tenemos la necesidad de Dios, créeme que no hay cosa más interesante que la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que suena un poco feíto, pero dice, desecha la malicia, desecha el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones, no hables mal de nadie. Como niños, nos pone ejemplos el apóstol, como niños, si es que habéis gustado la benignidad, dice, acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es? Jesús. Dice, vosotros también como piedras vivas. Dice, ustedes también como piedras vivas. ¿Qué quiere Dios que tú seas? Dios quiere que tú seas una piedra viva. Dios quiere que tú seas un instrumento de Él vivo, santo y agradable para Él. Y dice aquí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas, no me lo dice a mí, nada más te lo dice a ti. Dios quiere que tú seas una piedra viva. Y dice aquí, sed edificados como casa espiritual. Somos edificios, somos miembros unos con otros, no somos competencia de la demás gente. Hay mucha gente compartiendo la palabra del Señor, hay mucha gente llevando esta palabra, este mensaje de una manera excelente, de una manera tremenda a todo el mundo. Están haciendo videos, están haciendo muchas cosas, están predicando en la calle, están predicando en los camiones, están predicando en un montón de lugares, de una manera simple y sencillamente excelente, de una manera 100% bíblica. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El sacerdote es el que acerca a las personas a Dios. Dice, ustedes tienen que ser eso. Sacerdocio santo. Santo es apartado para Dios, ¿sí?
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, no por medio de nadie más, por medio de Jesús. La palabra de Dios, esta oportunidad es para ti. Esta oportunidad es para ti que estás escuchando esta palabra. Vamos a terminar con la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Y dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y yo quiero repetir, voy a estar repitiendo versículos. ¿Por qué? Porque es necesario. Aquí dice, regocijaos en el Señor siempre. Si tú estás en una situación muy difícil, si tú estás encerrado, ¿cuándo voy a salir? Comparte con tus niños, gócense en el Señor. Vamos a gozarnos aquí en el Señor porque tenemos vida. Dice la palabra del Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque vale la pena, porque Dios es todopoderoso, porque Dios está contigo, porque Dios está contigo. Dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estés preocupado. Cuando la palabra del Señor dice, el mensaje dice, por nada estés preocupado, no te preocupes por nada porque tienes Dios, que Él está contigo, que Él provee. Él es nuestra sanidad, Él es nuestra comida, Él es nuestra bebida. Y dice aquí, por nada estéis afanosos. Y la palabra nada significa nada. ¿Quién toma esta palabra? ¿Tomas esta palabra para ti? Tómala. Y dice, no estés afanoso, no te afanes, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y cuando pidas algo al Señor, dile, Señor, gracias. Versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te mando un saludo desde aquí, desde Querétaro. Y te invito a compartir este video y a compartir esta palabra del Señor, porque la fe es para todos. Hasta luego.